La esfera descansa sobre la mesa a 30 centímetros de sus manos. Tiene el tamaño de una bola de bolos. Pesa 6,5 kilos. Su superficie es de un gris metálico suave, casi aterciopelado, y si la tocaras con los dedos la sentirías ligeramente tibia aunque no haya ninguna fuente de calor visible en el laboratorio. Esa tibieza no es temperatura ambiente. Es la energía liberada espontáneamente por un núcleo de plutonio de 6,2 kilogramos en proceso de desintegración radioactiva. Un material que los físicos del proyecto Manhattan llaman el núcleo demonio, no todavía, eso vendrá después, sino simplemente el núcleo número 3, la tercera esfera de plutonio fabricada en los Álamos durante la Segunda Guerra Mundial. El científico que tiene sus manos cerca de ella en este momento es Harry Daghlian. Es el 21 de agosto de 1945. La guerra terminó hace 9 días. Las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki usaron versiones anteriores de núcleos como este. Este núcleo específico estaba destinado a una tercera bomba que ya no se necesitará. Ahora es objeto de experimentos para entender mejor las propiedades del plutonio. En los próximos segundos va a ocurrir algo que nadie en la sala del laboratorio de los Álamos ha visto antes en ese laboratorio específico. Y Harry Daghlian va a entender exactamente lo que significa cuando ocurra. Para entender lo que pasó esa noche necesitas entender qué es la masa crítica y por qué los experimentos que se hacían con ese núcleo eran simultáneamente indispensables y extraordinariamente peligrosos. El plutonio, como el uranio enriquecido, es un material fisionable. Sus núcleos atómicos pueden ser divididos por neutrones, y cuando se dividen liberan energía y más neutrones que a su vez pueden dividir más núcleos. Eso es la reacción en cadena. Para que esa reacción sea autosostenida, para que los neutrones liberados encuentren suficientes núcleos para dividir antes de escapar del material, necesitas tener suficiente cantidad del material reunida en un espacio suficientemente pequeño. Esa cantidad mínima se llama masa crítica. Por debajo de la masa crítica, los neutrones escapan antes de sostener la cadena. La reacción se detiene sola. En la masa crítica exacta y por encima de ella, la cadena se sostiene. Si el material está configurado de cierta manera, se vuelve explosivo. El núcleo de 6,2 kilogramos no era por sí solo suficiente para alcanzar la masa crítica. Para que una bomba funcione, necesitas rodear el núcleo con un material reflector que devuelva los neutrones que escapan hacia adentro, aumentando efectivamente la densidad de neutrones y permitiendo que un núcleo subcrítico se comporte como uno crítico o supercrítico. Los experimentos que Daghlian estaba realizando esa noche consistían en colocar bloques de carburo de wolframio alrededor del núcleo, monitoreando los contadores de neutrones para ver cuánto se acercaba el sistema a la criticidad sin cruzar ese límite. Era un experimento rutinario. Pero la rutina en física nuclear tiene márgenes de error que otras rutinas no tienen. Harry Daghlian tenía 24 años y era uno de los físicos más brillantes de los Álamos. Había llegado al proyecto cuando tenía 22. Trabajaba en el grupo de criticidad, el equipo encargado de entender exactamente dónde estaban los límites entre la subcriticidad segura y la supercriticidad catastrófica. Era trabajo que requería aproximarse deliberadamente a esos límites para cartografiarlos. En agosto de 1945, con la guerra terminada, los experimentos continuaban porque había preguntas científicas sin responder. El ejército todavía quería datos. Los físicos todavía tenían curiosidad. Los protocolos de seguridad existían pero eran menos estrictos de lo que serían después. Esa noche, Daghlian estaba trabajando solo en el laboratorio. Un guardia de seguridad, el soldado Robert Hammerly, estaba sentado en una silla al fondo de la habitación. Trabajar solo era una violación del protocolo. El protocolo decía que los experimentos con el núcleo requerían al menos 2 personas presentes. Daghlian lo sabía. Lo hizo de todas formas. El experimento avanzó durante horas sin incidentes. Daghlian colocaba bloques de carburo de wolframio alrededor del núcleo, monitoreaba los contadores de neutrones, retiraba los bloques, tomaba notas.
El sistema se acercaba a la criticidad de manera controlada y retrocedía cuando él retiraba los bloques. Era pasada la medianoche cuando ocurrió. Daghlian sostenía un bloque de carburo de wolframio sobre el núcleo para colocarlo en su posición. Los contadores de neutrones comenzaron a subir de manera inusual. El bloque en sus manos, en esa posición específica, estaba reflejando demasiados neutrones hacia adentro. Retiró la mano. El bloque se le cayó. Cayó encima del núcleo. El contador de neutrones disparó instantáneamente. Daghlian vio el fogonazo azul. Era radiación Cherenkov, la emisión de luz azulada característica de partículas cargadas moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz en un medio material. Es lo que se ve cuando un reactor nuclear entra brevemente en exceso de criticidad. Es lo que Daghlian vio en la fracción de segundo antes de que su mano derecha golpeara el bloque y lo apartara del núcleo. El experimento duró menos de un segundo en estado supercrítico. Fue suficiente. La dosis de radiación que Daghlian absorbió en esa fracción de segundo fue de aproximadamente 500 rems en su mano derecha y algo más de 500 en el resto del cuerpo. Para contexto, una dosis de radiación de 400 rems en el cuerpo completo tiene una tasa de mortalidad del 50% en ausencia de tratamiento médico. Una dosis de 600 rems es casi invariablemente fatal. Daghlian recibió más que eso, concentrada además en la mano que había estado más cerca del núcleo en el momento del accidente. Fue inmediatamente al médico de guardia del laboratorio. Los registros médicos de los días siguientes documentan la progresión de la enfermedad por radiación con una precisión que refleja tanto el rigor científico de los Álamos como la impotencia médica de la época ante ese tipo de lesión. El primer día, náuseas, vómitos. Los primeros días, la piel de la mano derecha comenzó a mostrar signos de quemadura de radiación. La segunda semana, el sistema hematológico comenzaba a colapsar. Las células que producen glóbulos blancos y plaquetas son extremadamente sensibles a la radiación. Sin ellas, el sistema inmune falla y la coagulación de la sangre se deteriora. La tercera semana, las infecciones comenzaron porque el sistema inmune ya no podía combatirlas. Harry Daghlian murió el 15 de septiembre de 1945, 25 días después del accidente. Tenía 24 años. El soldado en Merli, que había estado en la misma habitación pero mucho más lejos del núcleo, recibió una dosis estimada de 31 rems. Sobrevivió pero desarrolló problemas de salud crónicos en los años siguientes. Los protocolos de seguridad en los Álamos fueron revisados inmediatamente después de la muerte de Daghlian. El trabajo nocturno en solitario fue prohibido. Los experimentos de criticidad recibieron nuevas restricciones sobre la proximidad permitida al núcleo. Los procedimientos de emergencia fueron actualizados. Y sin embargo, 9 meses después, el 21 de mayo de 1946, el mismo núcleo estuvo involucrado en un segundo accidente. El físico involucrado esta vez era Louis Slotin, un canadiense de 35 años que había trabajado en el proyecto Manhattan desde sus primeras etapas y que se había convertido en uno de los expertos más respetados en experimentos de criticidad. Slotin había desarrollado una técnica para aproximar 2 hemisferios de berilio al núcleo de plutonio para medir el punto de criticidad. La técnica consistía en sostener el hemisferio superior con la mano izquierda mientras usaba un destornillador con la mano derecha para mantener una pequeña separación entre los 2 hemisferios, controlando la cantidad de neutrones reflejados. Era una técnica que funcionaba. Slotin la había realizado docenas de veces. Otros físicos del laboratorio la llamaban acariciar la cola del dragón. El nombre no era metafórico. Era una descripción precisa de qué significaba aproximarse repetidamente a la supercriticidad sin cruzarla. Esa mañana de mayo, había 7 personas presentes en el laboratorio observando el experimento. Slotin era el operador. El destornillador resbaló. El hemisferio superior cayó completamente sobre el núcleo. El fogonazo azul iluminó la habitación. Slotin reaccionó en una fracción de segundo.
Sus manos levantaron el hemisferio superior y lo separaron del núcleo. La supercriticidad duró aproximadamente un segundo. En ese segundo, Slotin recibió una dosis estimada de entre 1000 y 2000 rems de radiación. Las 7 personas en la habitación recibieron dosis entre 11 y 96 rems dependiendo de su posición y distancia. Slotin supo inmediatamente que estaba condenado. Lo que hizo a continuación fue notable por su precisión bajo esas circunstancias. Colocó a cada persona en la sala exactamente en el lugar donde había estado en el momento del accidente y trazó su posición en el suelo con tiza. Necesitaba que los médicos pudieran calcular las dosis de radiación de cada persona basándose en la geometría exacta de la sala en el momento del accidente. Estaba gravemente irradiado, posiblemente ya sintiendo las náuseas iniciales de la enfermedad por radiación aguda, y estaba cartografiando la escena del accidente para salvar a sus colegas. Fue llevado al hospital de Los Álamos ese mismo día. Louis Slotin murió 9 días después, el 30 de mayo de 1946. De las 7 personas presentes en la sala ese día, ninguna murió inmediatamente. 2 desarrollaron cataratas en los años siguientes, probablemente relacionadas con la exposición a la radiación. Varios tuvieron problemas de salud que los médicos atribuyeron con distintos niveles de certeza a la radiación recibida ese día. Uno de los presentes, Alvin Graves, recibió la dosis más alta después de Slotin. Sobrevivió, continuó trabajando en armas nucleares durante décadas, y murió en 1965 de un ataque al corazón. La relación causal con la radiación de 1946 nunca fue establecida definitivamente. Los registros médicos de los sobrevivientes fueron estudiados durante décadas por investigadores de los efectos biológicos de la radiación. Los datos de los accidentes del núcleo demonio, como fue bautizado después de los 2 incidentes, se convirtieron en información de referencia para entender los efectos de la exposición aguda a la radiación de neutrones y gamma en humanos. El núcleo fue fundido y reincorporado al programa de producción de plutonio en 1946. Lo que estos 2 accidentes produjeron en términos de cultura de seguridad nuclear fue una transformación que va más allá de los protocolos específicos de Los Álamos. La idea de que los experimentos de criticidad podían realizarse con el núcleo físicamente presente, manipulado manualmente a distancias de centímetros, fue reconocida como fundamentalmente incompatible con un nivel de seguridad aceptable. Los experimentos de criticidad subsiguientes fueron realizados con el operador al menos detrás de una barrera protectora, con sistemas de control remoto para las manipulaciones más peligrosas, con instrumentación que permitía detectar la aproximación a la criticidad antes de que el sistema llegara al umbral. La cultura de seguridad que emergió de Los Álamos en los años posteriores y que se extendió a todos los programas nucleares civiles y militares del mundo, está construida sobre el reconocimiento de que los accidentes ocurren, que los errores humanos son inevitables, y que los sistemas de seguridad deben ser diseñados asumiendo que ocurrirán en lugar de asumir que el rigor y la experiencia de los operadores serán suficientes para prevenirlos. Esa filosofía, que parece obvia en retrospectiva, no lo era en 1945 y 1946. Los físicos de Los Álamos eran los mejores del mundo en su área. Habían construido las armas más poderosas jamás fabricadas. Tenían procedimientos y protocolos. Y 2 de ellos murieron de todas formas, con 9 meses de diferencia, del mismo núcleo, en el mismo laboratorio, realizando el mismo tipo de experimento. Harry Daghlian y Louis Slotin no murieron por incompetencia. Murieron porque estaban trabajando en el límite absoluto de lo que los materiales que manipulaban podían tolerar sin convertirse en algo letal, con herramientas y procedimientos que reflejaban el conocimiento disponible en ese momento, en condiciones donde un segundo de distracción o un movimiento de mano ligeramente diferente producía consecuencias irreversibles. Murieron también porque la urgencia de la guerra había normalizado niveles de riesgo que en circunstancias ordinarias habrían sido inaceptables, y porque esa normalización no se ajustó completamente cuando la urgencia de la guerra desapareció. Los 2 accidentes son el punto de partida de toda la cultura moderna de seguridad nuclear. Cada protocolo, cada barrera,
cada sistema de control remoto, cada procedimiento que hoy parece obvio en cualquier instalación nuclear del mundo tiene en su origen, directa o indirectamente, la comprensión de lo que ocurrió en Los Álamos en agosto de 1945 y mayo de 1946. Esa comprensión tiene los nombres de dos físicos jóvenes que la pagaron con su vida. La esfera gris de 6,5 kilos descansa ahora en registros históricos y fotografías de archivo. Pero el conocimiento que costó obtener de ella sigue activo. En cada reactor que opera sin accidente. En cada instalación que no produce un fogonazo azul. En el silencio de los contadores de neutrones que no disparan porque alguien diseñó el sistema asumiendo que la mano podía resbalar.